Número 1 veremos materia de energía, ¿no? También lo que es lo que son unidades en el sistema internacional. Marcos avanzados. También este es el aula. También. Son marcos avanzados. Mañana 0211. 0211. Bien, 01. Listo. Bien, entonces vamos a definir lo que es la química como una ciencia central, ¿no? ¿Por qué se llama una ciencia central? Porque sirve de apoyo a otras ciencias, ¿no? Como por ejemplo en la agricultura, ¿no? Para saber la composición de los fertilizantes, en nutrición, para ver cómo es la acción de los aminoácidos, los nutrientes, ingeniería, colorantes, medio ambiente. Si quiero, por ejemplo, ver qué contiene una muestra de agua de río, entonces tengo que saber un poco de química, ¿no? En ingeniería ni qué hablar, ¿no? En la biología, en la medicina para ver la acción de los fármacos en un ser vivo, en la biología, para identificar las diferentes reacciones que se dan en un ser vivo, ¿no? Tengo la rama de la química, tenemos estos 4 bloques: la química general, la química descriptiva, la analítica y la química aplicada. Son los 4 bloques, ¿no? Bien, química general. En la química general aprendemos los conocimientos básicos para entender la ciencia química. O sea, lo más básico. Nosotros lo que aprendemos en el curso es justamente la química general. ¿Ya? Un poquito por ahí de química orgánica, pero principalmente estudiamos química general. No entramos a química aplicada, ni tampoco entramos a química en la descriptiva vimos solamente la orgánica, algo, no todo tampoco. Entonces, en el curso trabajamos la química general, para entender, ¿no?, los conceptos necesarios para entender el curso, ¿no? En la química descriptiva tenemos la química inorgánica y la orgánica. En la inorgánica tenemos estudio de seres sin vida, inanimados, por ejemplo, al agua, a los minerales. Estudiamos todo sobre seres inanimados. En la orgánica estudiamos a los seres de origen animal y vegetal, ¿no? Todos ellos contienen el carbono. De todas maneras contienen el carbono. En la química analítica tenemos la cualitativa y la cuantitativa. Por ejemplo, si tenemos una muestra de agua de río y quiero saber qué contiene, hacemos un análisis cualitativo, ¿no? Entonces, en esta química se estudian las técnicas para identificar sustancias en una muestra. Pero si queremos saber cuánto de cada sustancia hay en cantidad, miligramos, microgramos, ppm, las concentraciones, las cantidades, ya sería química cuantitativa. Entonces, primero se hace la química, se analiza una muestra cualitativamente y si queremos, si es necesario, se calcula las cantidades de cada muestra, si es necesario. A veces no es necesario, solamente a veces es solamente saber cuánto, si hay o no hay cierta sustancia. Y si la hay, recién se calcula cuánto de dicha sustancia tenemos en la muestra. La química aplicada tenemos, por ejemplo, la bioquímica, en la cual se estudian las diferentes síntesis o reacciones que se dan en un ser vivo. Por ejemplo, cómo se da la respiración, la digestión, la reproducción. Esa es la bioquímica. Reacciones químicas en un ser vivo. La fisioquímica, bueno, estudia eh, es una mezcla de los procesos físicos y químicos. Por ejemplo, en una reacción química tenemos reacciones entre las sustancias. Pero si quiero saber qué tan rápido se dan estas reacciones o qué necesito para que la reacción sea más rápida, entonces acá viene entonces las leyes físicas, ¿no? Ahí hablaría entonces de la velocidad de reacción. Si queremos saber en qué tiempo se descompone una cierta sustancia orgánica, ese estudia la físico-química.
¿De acuerdo? Entonces, es la fisioquímica, son procesos físicos y químicos. La química industrial, bueno, tenemos la transformación de los insumos químicos en productos útiles para el ser humano, ¿no? Tales como, por ejemplo, jabón, detergentes, ácidos, fertilizantes para la agricultura, etcétera, ¿no? Y la petroquímica que se encarga de la transformación del petróleo en productos, ¿no? Tales como plásticos, fertilizantes, cosméticos, asfaltos, aceites, gasolina, etcétera, ¿no? Esa es la petroquímica, la transformación del petróleo en insumos para el ser humano. Bueno, el método científico es un método que se aplica para dar respuesta a un evento en la naturaleza. Son el método de pasos ordenados, concisos. Primero se observa el evento. Por ejemplo, tengo una piedra, ¿no? Acá está el suelo, y se deja caer una piedra, se deja caer. La piedra va a caer. Lo primero observo es el evento, la caída de una piedra. Observo. Una vez que he observado, tomo nota. De repente, ¿a qué altura ha caído? ¿Cuánto demoró? El tiempo. Hago mi tablita, un Excel, de versus tiempo versus altura, ¿no? ¿Qué ocurre? Si tiene alguna, alguna secuencia, analizo todo lo observado. Tomo nota. Una vez que tomé nota, me formulo algunas posibles respuestas a por qué ocurre ese evento. Posibles respuestas. Pueden ser correctas o de repente están erradas. Para corroborar mi respuesta y saber cuáles son ciertas y cuáles no, tengo que experimentar. O sea, ¿qué es la experimentación? Es la reproducción del evento, bajo las mismas condiciones en las cuales fueron observadas. Una de esas hipótesis me da una respuesta satisfactoria a por qué ocurre ese evento, entonces continúo con el método científico. Pero si ninguno de mis posibles respuestas al evento da como respuesta a por qué ocurre dicho evento, tenemos que, nuevamente, irme de repente al paso 1 o al paso 2. De repente hay algo que no he observado, que se me pasó. O de repente no tomé nota de algo. Entonces tengo que regresar y formular nuevas hipótesis. Ya no hay hipótesis. Por eso que es un método ordenado, pues. No se hace así al azar, ¿no? Tiene que ser un método bastante minucioso. Ya experimenté y me di cuenta que una de mis hipótesis da con la respuesta de por qué ocurre dicho evento. Entonces voy a formular esa hipótesis demostrada y experimentada, se convierte en teoría. ¿Qué es la teoría? Es la hipótesis corroborada, ¿no? La teoría responde a la ocurrencia de ese evento, pero de repente no es una respuesta que del todo sea cierta. O sea, tendré de repente el 99.99% de certeza de que esa es la respuesta por qué ocurre dicho evento, pero ese 0.01%, ¿no? Me da una posibilidad de que no sea cierto. Pero ese 0.01, hay una mínima eh, alternativa de que no sea correcto la teoría formulada. Debido a este 0.01% de que de repente no sea la respuesta correcta, no puedo decir que es correcta mi teoría. O sea, mejor no puedo decir que sí o sí esa es la respuesta. Pero si yo concluyo al 100% y digo, esta es la respuesta sí o sí, irrefutable, la comunidad científica mundial demuestra, corrobora esta teoría y se convierte en ley. ¿Ya? La ley es irrefutable.
trascienden el tiempo. La teoría no. La teoría puede ser cambiada. Si alguien demuestra mediante el método científico una mejor respuesta al fenómeno observado, se descarta la teoría anterior y me queda una nueva teoría. Si la teoría es tan buena como la anterior, habría dos teorías. Por eso es que a veces hay fenómenos que tienen varias teorías, no solamente una. Pero sí una sola ley, no dos ni tres leyes. Una sola ley para cada evento. Vamos a responder unas preguntas. Vamos, muchachos, a ver, número 1. Dice, a ver, establezca la correspondencia de las diferentes ramas de la química y su respectivo campo de estudio. A ver, vamos a ver. ¿Quién determina la determinación del plomo en la sangre? O sea, la cantidad de plomo en la sangre. La química inorgánica, la biología, bioquímica, la química orgánica, la química analítica, la fisicoquímica. Vamos, jóvenes. ¿Quién determina qué parte de la química me dará respuesta a cuánto de plomo hay en la sangre? A ver, ¿qué dicen? Vamos, muchachos, a ver, todos contestando. La química analítica, pues, ¿no? La química analítica. Letra D. Siguiente. El maíz morado es un compuesto orgánico. Y si quiero saber algo sobre el colorante que se encuentra en el maíz morado, eso estudia la química orgánica. La C. Estudia la función de la glucosa en el organismo, o sea, la acción de la glucosa en el organismo. Eso estudia la bioquímica. Obtención de propiedades del calcio y magnesio. El calcio y magnesio son compuestos inorgánicos. Como son sustancias inorgánicas, eso estudia la química inorgánica, ¿no? Estudia la velocidad de descomposición del peróxido de hidrógeno. Velocidad de reacción. Físico-químico. Siguiente. Letra de B la clave, ¿no? Dice, a ver, en la antigüedad se pensaba que el tiempo de caída de los cuerpos estaba relacionado con su masa. O sea que si tengo acá un cuerpo pesado y un cuerpo liviano, se creía que el tiempo de este cuerpo es menor. Depende acá en 12, en 10 segundos o en 2 segundos. Y este demora en caer 10 segundos. Ese creía antes, ¿no? Que el tiempo estaba con la masa del cuerpo. Para ello, Galileo Galilei, desde la parte más alta de la Torre Pisa, soltó a la vez dos esferas del mismo tamaño, pero de diferente masa, llegando ambas al suelo al mismo tiempo. Ese es un experimento que hizo Galileo Galilei, ¿no? Luego dice, con esto, dedujo que en todos los cuerpos la aceleración de la gravedad es igual, sin importar su masa. Al respecto, determina la secuencia de verdad o falsedad. ¿Qué demostró Galileo Galilei? Que sin importar el tamaño del cuerpo, la masa del cuerpo, ambos tienen que caer al mismo tiempo. Esa es la demostración que hizo Galileo Galilei, ¿no? Dice, al pensar que el tiempo de caída de los cuerpos se relacionaba con la masa, se planteaba una teoría. A ver, vamos a recordar el método científico. Ahí lo tenemos. Dice, a ver, al pensar que el tiempo de caída de los cuerpos se relacionaba con la masa, se estaba planteando una teoría. No, esa es una hipótesis, ¿no? Es una hipótesis.
Las hipótesis son las posibles respuestas a un evento. Falso. Galileo dice al soltar dos esferas de la torre de Pisa, ¿estaba realizando un experimento? Claro, pero estaba experimentando, estaba reproduciendo el evento, verdadero. Al decir, todos los cuerpos, en todos los cuerpos la aceleración y la gravedad es igual, sin importar su masa, ¿se hace referencia a una hipótesis? No, esa sería una ley, pues, ¿no? La ley de la gravedad, ¿no? En todos los cuerpos la aceleración y la gravedad es igual, sin importar su masa. Todos los cuerpos experimentan la misma aceleración. Cuerpos livianos, cuerpos pesados, tienen la misma aceleración. Por lo tanto, si yo lanzo dos cuerpos de diferentes tamaños o diferentes masas, el tiempo de caída es el mismo, porque solamente depende de la gravedad, de la aceleración y la gravedad con la cual van a caer dichos cuerpos, no depende de su masa. Eso lo demostró Galileo Galilei, ¿no? Entonces ahí estamos hablando de una ley, ¿no? No de una hipótesis, porque debería ser la ley, no una hipótesis. Muy bien. La respuesta FBF. Ahí tiene la respuesta número 2. Continuamos. Vamos a continuar. Ahora vamos a ver las unidades en el sistema internacional. Una magnitud, vamos a definir primero qué es una magnitud. Una magnitud es todo aquello que se pueda medir de un cuerpo material. Por ejemplo, si acá tengo clavitos, todo lo que puedo hacer con el clavo vendría a ser una magnitud. Por ejemplo, puedo medir su masa, puedo medir la longitud, el color, densidad, la temperatura a la cual pasa estado líquido, qué tan duro es. Todas esas son magnitudes. Todo aquello que sea medible. Ya, todo aquello que se mida es una magnitud. La dureza, por ejemplo, ¿no? ¿Qué tan duro es? Lo mismo aquí, ¿de acuerdo? Todo lo que se vendría a ser una magnitud. Ahora esas magnitudes tienen unidades. Por ejemplo, puedo medir la masa en gramos, kilogramos, miligramos. Puedo medir la longitud en decímetros, centímetros, metros, etcétera. O sea, hay unidades para las magnitudes. Esas magnitudes, ¿no? Dependiendo del sistema en el cual se mida, ¿no? Tiene unas ciertas unidades. En el sistema internacional, el sistema adoptado por todo el mundo, tenemos unidades eh, básicas y derivadas. Ya, estas unidades se dieron en el año 60, ¿no? Se dieron 7 unidades básicas o fundamentales, ¿de acuerdo? En el año 60. Por ejemplo, antes, o mejor, la masa se puede medir en gramos, en onzas. La masa de un cuerpo se puede medir en kilogramos, en gramos, en libras. La distancia recorrida por una pelota de béisbol se puede medir en metros, kilómetros, yardas, etcétera. Ahí tengo las 7 unidades fundamentales. Longitud, masa, tiempo, temperatura, ¿de acuerdo? Temperatura, intensidad de corriente, cantidad de sustancia, intensidad luminosa. Y acá están sus unidades. Ahí tenemos las unidades. Y los símbolos están por acá. ¿Ya? ¿De acuerdo? Intensidad de corriente en amperio y la temperatura también en Kelvin con mayúsculas. ¿Por qué con mayúsculas? Porque son nombres científicos. Ya cada vez que la unidad lleva el nombre de un científico va en letras mayúsculas. ¿De acuerdo? Metro en minúscula, segundo en minúscula, el kilogramo es la masa en kilogramos, la intensidad, la cantidad de sustancia en moles. Candela, ¿tienes candela? Por ejemplo, en el SI, la distancia recorrida por el metro de uno en Lima se recorre en una distancia de 34.600 metros en el SI. La Copa del Mundo tiene una masa de 6,17 en kilogramos en el sistema internacional, kilogramos. Y las magnitudes derivadas son aquellas que se obtienen
por la combinación de todas las magnitudes básicas. Acá tengo algunas de ellas, no todas, por si acaso, hay un montón de derivadas, entre algunas. El área, metro cuadrado, el volumen, metro cúbico en el SI, ¿no? Rapidez, unidad de longitud, unidad de tiempo, metro por segundo. La aceleración, metro segundo cuadrado. Densidad, unidad de masa, unidad de volumen. En newtons, ¿no? Presión en pascales, energía en joules. Por ejemplo, Usain Bolt, ¿no? El hombre más rápido de la Tierra, puede correr a una velocidad de 10.4 metros, lo hace en cada segundo. Un agricultor puede, por ejemplo, en su área de cultivo, 600 metros cuadrados, ¿no? En el SI. Estos múltiplos se usan para hacer más fácil los cálculos. Por ejemplo, tengo los múltiplos, ¿no? Si multiplico un número por factor 10, deca. Hecto, deca, kilo, giga, giga. Miren, muchachos, giga, tenemos acá, por ejemplo, 10 a la 9. La 9 tenemos acá, por ejemplo, lo más usado, ¿no? Deca, hecto, 100, 10 cubo, kilo, 10 al cubo, mega, 10 a la sexta, giga, 10 a la 9, tera, 10 a la 12, sobre todo los primeros, pues, ¿no? En mayúsculas, diferencia en mayúscula con minúscula. Por ejemplo, la M mayúscula es mega, porque la M minúscula es mili. Se cuenta, mira, mili. Ajá, se cuenta la diferencia. No es lo mismo con mayúscula que con minúscula. La Y mayúscula, iota, 10 a la 24. La Y minúscula, yocto, 10 a la menos 24. Me acuerdo que acá tengo los múltiplos, deci, centi, mili, micro, nano, dime pico, ¿no? 10 a la 12. Listo, muchachos. Por ejemplo, ¿cómo convierto 12 terámetros a kilómetros? Sí. Un tera, a ver, mira, un tera es 10 a la 12, es un tera. Pero ese tera puede ser teralitros, teralitros. Ya, puede ser teralitros, 10 a 12 litros. Terámetros, 10 a 12 metros. Teragramos, 10 a 12 gramos. Terasegundos, 10 a 12 segundos. O sea, el factor es uno solo. Lo que va es, se acompaña por la unidad en la cual queremos trabajar. Ya tú vas a acompañar de unidad. Un kilómetro es 10 al cubo metro, ¿no? Un kilo es 10 al cubo, pues es un kilo. 12 terámetros. 12 terámetros. 12 terámetros. Cada terámetro son 10 a 12 metros. Ahí se va entonces terámetro con terámetro, y que hay metros. Pero un kilómetro es 10 al cubo metros. Te da metro con metro y te queda la respuesta en kilómetros, ¿no? Y tengo 12 por 10 a la 12 entre 10 al cubo. Este 10 cubo, este cubo lo restamos con el 12 y te queda 10 a la 9. Sí. Oye, un momentito, por favor, un momento, un momento.
Ya listo, muchachos. Continuamos. Vamos a continuar. Bueno, acá tenemos entonces la operación, ¿no? Si acá divides entre 10 y por 10, te queda 1,2. 10 novena con 10 te da 10 a la 10. Y sería 1,2 por 10 a la 10, ¿no? Otro ejemplo, a ver, mira. Tenemos, por ejemplo, 12, 560 gigasegundos a microsegundos. Mira, giga y micro. Giga y micro. Giga es 10 a la 9 y micro es 10 a la menos 6. Esos son los múltiplos y submúltiplos, ¿no? Giga 10 a la 9, micro 10 a la menos 6. Bien, entonces con esto, vamos a ver por acá. Pues acá tenemos 1 giga es 10 a la 9. Mira, solamente el giga es 10 a la 9. 19. Bueno, se pone segundos, si quieres poner segundos, gigasegundos, 19 segundos. Un micro es 10 a la menos 6. Pero yo quiero micro segundo, va 10 menos 6 segundos. O sea, le antepongo el segundo. Para ahora la conversión. Un gigasegundo es igual a 10 menos 9 segundos. Entonces gigasegundo va abajo para que se cancele con segundos menos. Gigasegundos. Ya estás en segundos, pero tú quieres microsegundos. Pero un microsegundo es igual a 10 menos 6 segundos. Te va segundo con segundo y te queda esta respuesta, ¿no? 560 es sube como más 6, sube como más 6, con 9 te sale 15. Entre 100 y por 100, no pasó nada. Entre 100, 5,6. 10, 15 por 10 cuadrado, 17. Ahí está la respuesta. Pero tenemos algunas equivalencias conocidas que se suelen usar para hacer más rápidos los cálculos. Por ejemplo, que una tonelada es un kilogramo es 1000 gramos, un kilómetro es 1000 metros, ¿no? Un astro, por ejemplo, ¿no? Bastante importante, 10 menos 10 metros o 10 menos 8 centímetros. Una atmósfera equivale a 760 milímetros de mercurio, un milímetro de mercurio, 760 torricellis, ¿no? Ahí tengo algunas conversiones de temperatura, ¿no? Por ejemplo, para llevar de Celsius a Kelvin o de Celsius a Fahrenheit. Cada litro, cada metro cúbico, 1000 mililitros, 1000 mililitros, y cada litro, 1000 mililitros, y cada mililitro, cada centímetro cúbico. Tiempo, energía, ¿no? Acá me pide convertir de kilómetros a milímetros. A ver, vamos a ver la conversión. Cada kilómetro son 1000 metros, ¿no? Cada kilómetro, acá está, son 1000 metros. Y cada metro equivale a 1000 milisegundos. Cada metro son segundos. Aquí hace un rato, pues, mira. Cada kilómetro son 1000 metros. Se va kilómetro con kilómetro. Cada metro son 1000 milímetros. Se queda 50 por 10 a la 6. 50 por 10, 5 por 10 a la 7. Dando forma a este resultado, pues, ¿no? Vamos a ver entonces aquí. Vamos a seguir respondiendo. A ver, vean. Dice. Número 4 dice. En la siguiente representación de dos átomos de magnesio adyacentes, hay dos átomos de magnesio adyacentes, la distancia internuclear, o sea, entre sus núcleos, es de 320 picómetros.
Esa P es de pico, picómetros. Puede ser picómetros, picolitros, picosegundos, lo que sea, pico. Es un submúltiplo, ¿no? 320 picómetros. Me pide radio, pero en angstrom. Recuerden que un angstrom es 10 a la menos 10 metros o 10 a la menos 8 centímetros. Es un angstrom. A ver, yo tengo dos veces el radio, o sea, la longitud de dos veces radio es igual a nuclear, que vale 320. Listo. Entonces acá tengo que el radio atómico sería la mitad, pues, ¿no? 160 picómetros. Pero ¿cuánto es cada pico? Cada pico equivale 10 a la menos 12 metros. Es un pico. Bueno, un pico realmente es 10 menos 12. Es un pico. Vamos a recordar la tablita para que se quede claro. Un pico. Mira. Un pico 10 menos 12. Es un pico. 10 a la menos 12. O sea, es un submúltiplos. Es un pico. 10 a la menos 12. Ya tengo el submúltiplo, 10 menos 12, el pico. Lo que se hace, o lo que hacemos usualmente es solamente colocarle la unidad. Picómetro, 10 menos 12 metros. Puede ser cualquier una, picosegundos, 10 menos 12 segundos, picolitros, 10 a la 12 menos 12 litros, etcétera. Lo llevo a metros. Aquí está en picómetros, pero cada picómetro vale 10 menos 12. ¿Por qué se hace eso? Para que se cancele, pues. Se cancele la unidad. Picómetro con picómetro. Por. Ahora te hacen metros, pero un metro equivale a 10 menos 10 segundos. 10 menos 10 metros. Un astro, perdón. Un astro, 10 menos 10 metros. Un astro, 10 menos 10 metros. ¿Qué conseguimos acá? Cancelar el metro con metro. Te queda menos 10 sube, como 10 a la más 10 sube. Con 10 menos 12 te queda 10 a la menos 2. Listo, a ver. Acá puede ser entre 100 y por 100. Entre 100 te sale 1,6. Y él con él se cancela. Y te queda 1,6 nada más. Pero ya todo en astro. La respuesta es 1,6. ¿Alguna pregunta hasta acá, muchachos? 1,6 astros, ¿no? Hay otro ejemplo, otro problema dice, las dimensiones de un bloque de aluminio, ahí está el bloque de aluminio, son de A 0,2 metros, B 0,1 metros, C 0,8. Su masa es igual, pero sabemos que el volumen, no me pide volumen, ¿no? El volumen. Me pide realmente la densidad, pero la densidad es masa entre el volumen. Necesito el volumen. ¿Y el volumen cómo se calcula? Lado por lado por lado, ¿no? Lado por lado por lado. Ese es el volumen del cuerpo. Volumen. Me dice que tengo las dimensiones, me da 3,2 kilogramos y me pide su densidad. Pero densidad en gramos por centímetro cúbico, ¿no? Muy bien, me pide densidad, ¿en qué unidad de densidad? En gramos por centímetro cúbico. Como quiero la densidad, necesito arriba la masa y abajo necesito el volumen.
sea, la masa que me da en kilogramos, tengo que pasarla a gramos. Y el volumen lo queremos en metro cúbico, pues, ¿no? O en este caso, centímetro cúbico. Muy bien, entonces calculo la masa. A ver. La masa esta es 43.2 kilogramos, pero cada kilogramo son 1000 gramos. Cada kilogramo son 1000 gramos. De acá se va kilogramo con kilogramo y te sale 42,3 por 1000, te sale 42,3 por 10 al cubo. Ya estás en gramos. Lo mismo hago con las longitudes. Dice, cada longitud tenemos 0,1, 0,8. A ver, primero con el 0,2 de la. Metros, pero cada metro son 100 centímetros. Un metro trae 100 centímetros. Aquí se va entonces en metro con metro y es por 100. 0,2 por 100 sale 20 centímetros. Para B lo mismo, ¿no? Todo por 100. 10 centímetros para C, todo por 100. 0,8 por 100, 80 centímetros. Entonces, con esto calculo el volumen, pues, porque el volumen es el producto de los lados. Calculamos el volumen, 20 centímetros por 10 centímetros por 80 centímetros. 20 por 10 por 80 me sale 1,16 por 10 al cubo, ¿no? Porque es 10 por 10 por 10, 10 cubos, 10 cubos. 2 por 8, 16. ¿Ya está? Como ya tengo la masa y tengo el volumen, simplemente divido, pues, ¿no? Tengo la masa en gramos, tengo el volumen, divido. La masa entre el volumen, aquí se va entonces 10 al cubo, y te queda 43.2 entre 16, eso me sale 2,7 en gramos por centímetro cúbico. Muy bien, seguimos. No sé si tiene una pregunta hasta acá. Bien, entonces hemos visto cómo se trabaja con los múltiplos y los submúltiplos, ¿no? En la prueba te viene una preguntita así, ¿te va a venir? Bien, continuamos. Ahora vamos a hacer el tema de materia. Bueno, materia es todo lo que existe en el universo, pues, ¿no? Tenemos los tres estados de la materia: sólido, líquido, gas. El estado físico de la sustancia depende de la fuerza de atracción o de repulsión. Si las moléculas se rechazan, en otras palabras, si predomina la fuerza de repulsión, dicho cuerpo se encontrará en estado gaseoso. Si las moléculas se atraen intensamente y están bastante juntas, entonces estamos frente a un cuerpo sólido, ¿no? Sólido. Y si las moléculas, más bien, sus fuerzas de atracción y repulsión son semejantes, el cuerpo se encontrará en estado líquido. ¿Esto qué determina? La forma y el volumen del cuerpo. El sólido tendrá forma y volumen definido. El gas no tiene ni forma ni volumen definido. Adopta la forma de recipiente que contiene dicho gas. En cambio, un líquido va a depender del recipiente. Si tengo una botella, adopta la forma de la botella y líquido. Tengo un vaso, adopta la forma del vaso, ¿no? Pero su volumen no cambia. Hay tres cambios de estado, de sólido a líquido, líquido a gas. Vean, muchachos, y tengo los cambios de estado. Un cuerpo sólido, cuando gana calor, pasa a estado líquido. Si ese cuerpo líquido sigue ganando calor, pasa a estado gaseoso. Y si pasa directamente de sólido a gaseoso, se llama sublimación directa. Y al revés ocurre, ¿no? Que de gas, si el gas entrega calor al medio ambiente, pasa a estado líquido. Disipa calor el gas. Si ese líquido disipa calor, se convierte en un sólido. Listo. La sublimación, ¿no? De sólido a gas es sublimación directa.
y de gas a sólido, sublimación inversa. Esos nombres tienen que acordarse, ¿ah? Cuando se lleva un cuerpo de un estado a otro. Ya, los cambios de estado tienen que acordarse. Tenemos propiedades generales y particulares. Las generales son propiedades de todo cuerpo, no importa su estado físico. Todo cuerpo tiene masa, todo cuerpo ocupa un lugar en el espacio, tiene volumen, todo cuerpo es impenetrable. O sea, no puede haber dos cuerpos ocupando el mismo espacio, imposible. ¿De acuerdo? Tenemos la porosidad, que todo cuerpo tiene poros, y el peso, que es debido a la masa de un cuerpo, ¿no? Y las propiedades particulares son propiedades que caracterizan a un cuerpo, que lo diferencian de otro. Por ejemplo, si quiero saber que un cuerpo, qué tanto se opone al rayado con la al rayado con la uña, mido su dureza. Entonces, estas propiedades miden o diferencian un cuerpo de otro. Viscosidad no puedo medir, por ejemplo, para sólido, la viscosidad. Viscosidad es para líquidos. Entonces, con la viscosidad diferencia un sólido de un líquido, por ejemplo. Tengo propiedades físicas y químicas. Físicas son aquellas que, para medirlas, o mejor dicho, cuando se miden, no altera la composición química de la sustancia. Por ejemplo, yo puedo medir la densidad de un cuerpo o la temperatura a cual hierve el agua, y después de medir la temperatura de la cual el agua pasa a estado líquido, a estado gaseoso, el agua sigue siendo la misma, no cambia su composición. Puedo medir qué tan duro es un cuerpo, su dureza. Antes y después el cuerpo es el mismo, no cambia su composición. Es como ustedes tienen, por ejemplo, ahí tienen su lápiz y miden su longitud. Antes y después de medir el lápiz es el mismo, no cambia su composición. Es una propiedad física. Pero si yo, para poder medir una propiedad, altero la composición de la sustancia, o sea, se convierte en otra, ya sería una propiedad química. Por ejemplo, si quiero saber qué tanto se oxida un metal respecto de otro, tiene que reaccionar ambos metales con el oxígeno y formar óxidos. Yo viendo el que forma más oxígeno, más óxido, será el que es más propenso a la oxidación. Pero ese óxido formado ya no es el material inicial, es otro material, otra sustancia. Entonces, las propiedades químicas alteran la composición de la materia original cuando mido la propiedad. Para saber si un material, un líquido, es combustible, qué tan combustible es respecto a otro, ¿qué tengo que hacer? Prender los líquidos, prender. Son combustibles. Ahora, ¿quién es mejor combustible? Ya es otro tema, ¿no? Pero para medir la combustibilidad, tenemos que hacer reaccionar dicha sustancia con otra, ¿no? Y cambiando así la composición de esta sustancia. Tenemos físicas intensivas y físicas extensivas. También tenemos químicas intensivas y químicas extensivas, ¿verdad? Ojo. A ver, mira. Una propiedad intensiva es aquella que no interesa cuánto tengas de materia, la propiedad es la misma. Por ejemplo, mira, yo hiervo el agua, la temperatura a la cual el agua hierve, esos 2 litros de agua, y me doy cuenta que el agua hierve a 100 grados Celsius. O sea que el agua pasa a estado gaseoso a 100 grados Celsius. Si yo tuviera la mitad de agua, o sea, 1 litro, mido la temperatura a la cual el agua pasa a estado gaseoso y también 100 grados Celsius. ¿Esto qué significa? No importa cuánta agua tenga, no interesa cuánta. La temperatura a la cual pasa a estado gaseoso es la misma. Entonces no depende de de la masa. Puedo medir la temperatura de 1 litro de agua, 2 litros, 3 litros, y siempre va a ser de 100 grados Celsius. No interesa masa.
Puedo medir el color, el olor. Por ejemplo, miren, agarren una hoja de papel, ¿no? Una hoja de papel. Vean su color. Vean su color. Lo parto en dos. ¿Habrá cambiado de color? No cambia. El color aquí y aquí es el mismo. Si agarro un trocito de papel, el color es el mismo. No depende de la masa. Puede tener mucho papel o poco papel y la propiedad color es la misma. La dureza, solubilidad, maleabilidad, ¿no? Viscosidad. Estas propiedades no se suman. Por ejemplo, no puedo decir si 2 litros de agua hierve a 100 y 1 litro de agua hierve a 100, si hierve a 200, no, no es así. Pues. Y la extensiva es aquella propiedad que va a depender de cuánta agua tengo, de cuánta materia tengo. Por ejemplo, el volumen. Si acá tengo, por ejemplo, 1 litro de agua, ocupa un cierto volumen, todo de repente, todo lleno, lleno. Pero ¿qué pasa si tengo medio litro? Ah, ya medio litro entonces ocupará menos volumen, pues. Menos volumen. Entonces el volumen sí depende de la masa. Más masa, más materia, más volumen. Sí depende. La superficie, el área. Más masa, más volumen, más área. La inercia, la presión de un gas. Un cuerpo más grande absorbe más calor. Un cuerpo más pequeño absorbe menos. Ya casi suman las propiedades, ¿no? Ya hablamos de propiedades químicas, ya hablamos. Vamos a ir contestando algunas preguntas. Ahora dice, número 2, 13. La materia tiene masa y peso. Si bien estos dos términos pueden ser confundidos, en realidad dice tienen diferentes significados, ¿no? La masa se mide con una balanza, mientras que el peso se mide con un dinamómetro, porque el peso es una fuerza. La masa es la cantidad de materia, son conceptos totalmente diferentes. A ver, dice, indicar verdadero o falso. La masa es la cantidad de materia que posee un cuerpo, eso es correcto. El peso es la fuerza de atracción gravitacional entre dos cuerpos, también es correcto. En el sistema internacional, la masa se mide en kilogramos, así es, ¿no? En el SI la masa se mide en kilogramos, perfecto. Todo es verdadero. Dice acá, ¿qué dice acá, miren? En la naturaleza encontramos a la materia ya sea como sustancia pura, como por ejemplo el oxígeno o la sal común, o formando mezclas. Sustancia pura o como mezcla. Ya, pero para eso tenemos que hacer primero la teoría, ¿no? A ver, ¿dónde estamos? Acá está, a ver. La materia se divide como sustancia pura y como sustancia que no está pura. Esta es la sustancia no pura, no pura, que es la mezcla. Por ejemplo, acá tengo agua, ya, agua, todas son moléculas de agua, sustancia pura. Tengo acá una cucharadita y tengo sal. La sal es el cloruro de sodio. Entonces tengo dos sustancias puras. En la cuchara tengo sal y en el otro tengo agua. Cada una es una sustancia pura. Ahora imaginemos que echamos la sal al agua. ¿Qué ocurre?
Las partículas de agua se mezclan con la partícula de sal. Ahora, ¿este es agua? No es agua. ¿Es sal? Tampoco es sal. ¿Entonces qué es entonces? Es una mezcla de agua con sal. Es una reunión de moléculas de agua con moléculas de sal. A esa reunión, que ya no es una sustancia pura, porque no es agua ni tampoco es sal, es una reunión de sustancias, la llamamos nosotros mezcla. Y que no está pura, porque no es ni agua que era puro, ni sal que era puro. Una mezcla es una sustancia que no está pura. Ahí las sustancias están solamente reunidas, están juntitas, pues no hay reacción química entre ellas. La sustancia pura está formada por átomos iguales, la pura simple. Por ejemplo, en esa barra tenemos puros átomos idénticos de oro. Todos son átomos de oro. Todos. Por ejemplo, acá tengo este sodio metálico. Esa pieza metálica está formada por átomos todos idénticos de sodio. Clavitos de hierro. Todos son átomos idénticos de hierro. Todos, ¿ah? Un tanque de gas. Y le decimos monotómicos porque tengo un solo tipo de átomos. Sustancia, ahora el oxígeno, el bromo, también están formadas cada átomo, cada molécula por dos átomos de oxígeno, gas nitrógeno. Todos son sustancias diatómicas porque están formadas por dos átomos. El ozono está formado por tres átomos o tres. Ya en general llamamos sustancias poliatómicas, ¿no? Poli, o sea, está formado por varios átomos. Y la mezcla heterogénea está formada por dos o más átomos diferentes. HO, agua, átomos diferentes. Mira, a ver, pasa acá. Ahí está. Entonces, ese es la sustancia simple, átomos iguales. Y la sustancia compuesta está formada por átomos diferentes. Por ejemplo, en el agua. El agua está formada por únicamente átomos de hidrógeno y átomos de oxígeno. Son diferentes, sustancia compuesta. Ya, sustancia compuesta. El agua. La sal de casa. La sal de casa es compuesta, está formada por sodio y por cloro. El gas metano, carbono e hidrógeno. ¿Pero qué tienen en común todos ellos? Que todos están formados por un solo tipo de átomo. H, oxígeno. Sodio, cloro. Sodio, hidrógeno. Se llaman compuestos binarios. Yo te pregunto, del agua, ¿cuál es su atomicidad? ¿Tú qué me respondes? ¿Cuál es su atomicidad? Dos H's, un oxígeno, tres H's, tres átomos. Una cosa es la atomicidad, otra cosa es el tipo de compuesto, ¿no? Son cosas diferentes. Un momento.
Bien, aquí por ejemplo, mira, tengo la sacarosa, componente en el azúcar, C20, C12, H22 o 3. Si tú quieres calcular la atomicidad sería 12 carbonos, 11 hidrógenos, 22 hidrógenos, 11 oxígenos. Está formada por carbono, hidrógeno, oxígeno. Ácido sulfúrico formada por hidrógeno, azufre, oxígeno. Hidróxido de bario está formada por bario, oxígeno y hidrógeno. Cada uno tiene 3 tipos de átomos. Sustancia triatómica. Perdón, ternaria. Ahora, si tú quieres sacar la atomicidad, cuenta los átomos, pues. Por ejemplo, él tiene ¿cuántos átomos? H2SO4. La atomicidad. A ver, ¿cuál es la atomicidad de él? Atomicidad. 2 Hs, un azufre y 4 oxígenos. 7. 4 oxígenos, un azufre y 2 hidrógenos. El H2SO4 es un compuesto ternario de atomicidad 7. Listo. Y de aquí, sodio, hidrógeno, carbono, oxígeno, 4 átomos. Potasio, oro, carbono, nitrógeno, 4 átomos. Cuaternario. Muy bien, seguimos. La mezcla tenemos homogénea y heterogénea. Homogénea es si son para sistemas monofásicos. Un sistema monofásico puede ser sólido, líquido o gas, en la cual todas las sustancias que formen dicho sistema monofásico presenten o un sólido, o líquidos, ¿no? O gases. Por ejemplo, el aire es un sistema monofásico, es una mezcla homogénea, el aire. Por ejemplo, agua y alcohol. En este vaso, si hay alcohol, tú jamás te enterarías mirándolo. Mira, a ver, a las sustancias simples, también a las mezclas homogéneas también le llamamos soluciones. Este es bastante término bastante importante, ¿no? Mezcla homogénea es una solución y son sistemas monofásicos. Agua y alcohol, agua y vinagre contiene agua y ácido acético. Ni idea de qué contenía porque no puedo verlo. El acero, bronce y hierro. El bronce, cobre y estaño. Latón, cobre y zinc. Acero, hierro y carbono. Son aleaciones. El aire es una mezcla de oxígeno y nitrógeno principalmente, pero es una mezcla. Y las mezclas heterogéneas son sistemas polifásicos, de 2 o más fases. ¿De acuerdo? 2 o más fases. Por ejemplo, agua y aceite, 2 fases. Agua líquido, aceite líquido. A simple vista tú visualizas las fases. Agua y aceite. Agua y arena. Agua y arena. Es una mezcla también heterogénea porque yo veo 2 fases. Una fase líquida agua y una fase sólida arena. Son 2 fases.
Agua turbia, la pintura. El fenómeno de la entropía es un fenómeno que se da en algunas sustancias puras, solamente en algunas sustancias puras, en las cuales dichas sustancias se encuentran bajo el mismo estado físico, pero formando sustancias con propiedades diferentes. Por ejemplo, el oxígeno puede estar como oxígeno molecular o como ozono, como sustancias puras. El fósforo, tenemos fósforo blanco, fósforo rojo. El más conocido es las formas alotrópicas del carbono. El carbono puede estar como grafito o como diamante. Como grafito o como diamante. ¿Ya? ¿Por qué tenemos a veces carbono como grafito y como diamante? Pues sus átomos. En el grafito sus átomos están formando hexágonos. En el diamante están formando tetraedros. Y eso le da propiedades diferentes a uno y al otro. El diamante duro, el grafito es quebradizo. El diamante no conduce la corriente eléctrica, el grafito sí. Y así, no tenemos varias propiedades diferentes. No olvidarse que las propiedades, eh, que las sustancias deben presentarse en el mismo estado físico, ya sea sólidos, líquidos o gases, pero en el mismo estado físico. Muy bien. Toda mezcla, ya sea homogénea o heterogénea, se puede separar, porque recuerden que en una mezcla las sustancias conservan su identidad, están simplemente reunidas, están juntas, pero no ha habido reacción química entre ellas. Es como que, por ejemplo, tú tengas granos de arroz con granos de frijol y los mezcles en un recipiente. Tú puedes inclusive separar los granos de arroz de los granos de frijol, los puedes separar, porque están reunidos, están simplemente juntos. No ha habido, no ha habido interacción entre ellos, o sea, no ha habido una reacción química que me produzca una nueva sustancia entre ellos, no. Justamente para que sea una mezcla, no tiene que haber reacción química, porque si no ya dejaría de ser mezcla y sería combinación. Entonces, como cada sustancia conserva su identidad, puedes separarlo. Por ejemplo, agua y arena lo separo mediante una filtración. Coloco aquí un papel de filtro y acá tenemos entonces el sólido y cae el líquido. Filtración. La decantación se utiliza para mezclas heterogéneas líquida-líquida. Como tengo dos líquidos separados, se coloca en una pera de decantación, abro la llave abajo, cae el líquido, el más denso, se cierra la llave y se coloca otro recipiente. La destilación se utiliza para mezclas homogéneas, líquidas. O sea, cada mezcla tiene un método adecuado de separación. No son todos los métodos iguales. El agua hierve a 100 grados Celsius aproximadamente. El alcohol etílico más o menos hierve a 76. Supongo que yo tengo acá esa mezcla de agua con alcohol. Entonces, supongamos que yo lo caliento aquí a 80. 80. Entonces, como lleve 80, ya 85, 85. 85 yo me aseguro que el alcohol está pasando a estado gaseoso, el alcohol, no el agua. Porque el agua hierve a 85. Entonces no llega, no, todavía las moléculas de agua no pasan a estado gaseoso, solamente la de alcohol. La molécula de alcohol viene por acá, se enfría y recolecto el alcohol. Cuando veo que ya no hay más gas que sale, es porque todo el gas, o sea, todo el alcohol ha sido evaporado y terminó la destilación, pues. Tienes que calentar a una temperatura intermedia entre ambos
entre las temperaturas de ebullición de los líquidos. Si no, los dos se van como... Si hierves a una temperatura menor de 76, ninguno pasa a estado gaseoso. Si hierves a una temperatura más de 100, ambos pasan a estado gaseoso y no hay forma de separarlos. Tienes que calentar a una temperatura intermedia, pues, entre ellos dos. Tenemos también el tamizado para separar partículas sólidas de otras sólidas. Muy bien. Ahora, toda sustancia compuesta, todo, se puede separar en sustancias sencillas, simples. Ahí está. El peróxido de hidrógeno se separa en dos sustancias simples. Carbonato de calcio se separa en sustancias simples. En cambio, una sustancia que ya es simple, ya no se puede separar en otra que sea simple, porque de por sí ya son simples, pues. Entonces, todas sustancias simples, pues sencillas. Una sustancia que ya es simple, se separa, ya no puede ser separada en otra simple porque ya son simples. A ver, vamos a ir respondiendo las preguntas aquí, muchachos. Vamos a ver. Ah, ya, la prueba tienen creo ahorita. Sí, te queda el examen, creo que tienen que dar. Un momentito. Un momentito, me está olvidando de su examen. Un momento, muchachos, por un momentito, por favor. Un momento, un momentito, un momentito. Ya, un rato, vamos a abrir 5 minutos, vamos a correrlo esto. Un momento. Ya, un momentito, vamos a correr 5 minutos aquí. Sí, ya, un momento, ya vamos a correr un momento. Vamos a tener esta parte de fenómenos físicos y químicos. Un fenómeno físico es aquel en el cual, después del cambio, la materia sigue siendo la misma. Por ejemplo, cuando doblo un clavo, antes y después de doblarlo es el mismo. No cambia la composición física de la composición química de la sustancia. Ese fenómeno físico. Cuando rompemos una botella, papel, ¿no? Etcétera, cada trocito tiene la misma composición de toda la botella. O sea, que todos los trozos tienen la misma composición. No hemos alterado la composición química de la sustancia. La composición química no cambia. Preparación de infusión de té. Tenemos agua, azúcar y la partícula de té. Aquí hemos robado una mezcla, pero cada sustancia conserva su identidad. No ha habido reacción química. Arrugamos un papel, doblamos un papel, cortamos papel. El papel antes y después del cambio sigue siendo el mismo, o sea, la composición química es la misma. No estoy hablando de la forma, del tamaño, no, no, no. Hablo de la composición de la sustancia. El agua, el evaporar agua líquida, que pasa a agua gaseosa, sí, sin agua, no cambia su composición. Cualquier cambio de estado es como fenómeno físico. En cambio, en el químico se da debido a que la sustancia cambia su composición debido a que hay una reacción química de por medio. Por ejemplo, la corrosión. El metal se corroe, forma otra sustancia, fenómeno químico. El papel cuando se quema forma otra sustancia nueva. La putrefacción de un cuerpo orgánico cambia su composición química. La fotosíntesis, la respiración, la digestión son procesos biológicos donde hay reacciones químicas. La chicha de jora se fermenta porque se está formando el alcohol etílico. Hay una reacción química de por medio. Y los fenómenos nucleares son procesos en los cuales la materia, el átomo cambia su composición. Por ejemplo, el uranio se convierte en xenón más estroncio. El átomo se convierte en otro, el átomo. El carbono se convierte en nitrógeno. Ese es el cambio o fenómeno nuclear, ¿no? Y muchachos, con ahí vamos a terminar esta parte. A ver, todos por favor, entren a su prueba. Entren a su prueba, muchachos. Esperen un ratito, voy a generar.
¿Ya pueden dar el examen? Entre a su examen, muchachos, por favor, entren a su examen. Ya, comiencen a su prueba, ¿ya? Comiencen a su prueba. Comiencen a su prueba, por favor, todos. Comiencen a su prueba, muchachos, por favor, todos. Comiencen a dar. ¿No aparece? ¿No aparece la evaluación? A ver, nuevamente están actualizando. Están actualizando. F5, por favor, todos. F5, díganme si no les sale. Tiene que ir actualizando porque si no lo han actualizado la página no le va a salir. A ver, nuevamente voy a revertir un momento, a ver. Marcos. Tienen que, si han actualizado para poder tener acceso. Ya, vamos a actualizar otra vez. Ya, a ver ahora, a ver. Por favor, actualicen otra vez, a ver qué les sale. Actualicen ahora, a ver qué les sale. Y ahora sí, muchachos, ahora sí, a ver.
Ahora sale, a ver, por favor, dígame si sale ahora. Ya debe estar saliendo. ¿No le sale? Qué rápido, está todo bien. Mm, momento. ¿A nadie le sale? ¿No aparece? Qué raro, pues acá está, le sale. 12:59. Ah, ya, un ratito. Ya, ahora, a ver, ahí, un momento. Un momentito, por favor, un momentito. Un momento, muchachos, un momento, por favor, un momentito. Ya, ahora, a ver. Ahora sí creo. Ya, ahora sí. Ahora sí creo que ahora sí le va a aparecer. Ah, no, no, un momentito, muchachos. 52. Un momento, por favor, un momentito. Ya, ahora sí debe aparecer, ¿ya? Ya, ahora sí debe estar, ¿ya? Ahora sí debe estar. Ahora sí debe estar el examen. Ya, ahora sí, actualicen, ahora sí, muchachos, actualicen, por favor. Ahora sí debe estar el examen. Ya debe estar así abierto. Ya, pasa que había puesto mal ahora, ¿no? Sí, ahora sí está ya. Ahora sí den, por favor. Den el examen. Ya listo. Comienza, por favor, el examen, ¿ya?
Vayan terminando, por favor. Vayan terminando. Recuerden que tienen 10 minutos para dar el examen. Bueno, para ahí hay un 12, 12, 8. Hay un 4 también. Hay un 18, un 12, muy bien. 12, 8, 4, 0. Hay un 0, ¿eh? ¿Sabes qué pasó ahí? 0. Están bajos, ¿ah? En general, la aula está. Hasta ahorita van con promedio 6.72. 6.72. Lo que está bajando el promedio es los ceros que hay, pues. Acá hay otro 0, otro 0. Bueno, no voy a decir los nombres, pero sí hay como 4 ceros, ¿no? No sé si es marcado por marcar o es que se han equivocado. Un 6, un 0, un 6, 6, 4, 0, 6. 0, 6, 0, 12, 12, 0, 18, 0, 0. 0, 12, 6, 8, 0, 12. Ujú. Pero no sé qué está pasando en esta aula. 0, 4, 0, 12, 12, 8. No levante el promedio, 6.72 el promedio. 12, 12, 0, 0. Ya, bueno, 6.63 de promedio. Bien, muchachos, entonces ahí no vas a quedar. Ya les voy a colgar la prueba, digo, la teoría para que puedan estudiarlo, ¿ya? Nos veremos el fin de semana. Espero que el fin de semana, por favor, se nota levante. Nos vemos el fin de semana. Nos vemos. Un abrazo, cuídense, jóvenes. Nos vemos. Nos vemos. Chao, chao.